va a generar un cuadro más importante, pero también va a depender de la resistencia natural del individuo. Entonces, nuestra inmunidad va a hacer con que nosotros o desarrollemos, nuestra o la de nuestros pacientes, con que nosotros desarrollemos un cuadro, sea más leve o más importante, ¿verdad? Entonces, el cuadro inmunológico de nuestro paciente también es muy importante. En cuanto a la faringoamigdalitis, nosotros podemos clasificar en si son primarias, que son las que vamos a hablar. Las primarias son las que tienen origen a nivel de la vía aérea superior mismo, o las secundarias, que como les dije, son las enfermedades sistémicas. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el HIV. El HIV es una enfermedad sistémica que debido a su compromiso inmunológico favorece el aparecimiento pero en realidad el problema de base no es este germen etiológico y sí el virus de inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Entonces podemos tener enfermedad infecciosa sistémica o en el caso, por ejemplo, de las hematológicas, pacientes que tengan leucemias, linfomas, que pueden manifestarse también debido a este grado de compromiso inmunológico, o intoxicaciones. Entonces, no solamente el monóxido de carbono puede irritar, pero cierto tipo de ácidos o a veces hasta de manera, vamos a decir, negligente, donde se puede dejar cosas de limpieza, los niños pueden agarrar y tomar. Entonces, soda cáustica es una de las cosas que de repente se ven, las urgencias, y que pueden llegar a generar irritaciones a nivel de la faringe, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar más hoy de las primarias. Entonces, en las primarias nosotros podemos clasificarle a esta faringoamigdalitis, ya sea por cuál es su etiología o cuál es su germen etiológico o por sus características. Cuando nosotros recibimos al paciente, nosotros no sabemos si nosotros estamos recibiendo un paciente que tiene una infección por coronavirus, coxsackia, influenza, rinovirus. Nosotros sabemos qué nos cuenta el paciente y qué nosotros vemos al examinar al paciente. Lo de la confirmación etiológica viene posteriormente siempre, porque nosotros no tenemos como individuos la capacidad, más que la intelectual, que obviamente es importante, pero no podemos decir esto es influenza o esto es coronavirus solamente a través de los test. Nosotros posteriormente vamos a poder definir y concluir que realmente se trataba de uno o de otro. Sin embargo, existen algunas características que nos van a hacer pensar en algunas etiologías o en otras etiologías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de inicialmente identificar? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el examen físico? Entonces, en el examen físico, lo que yo estoy viendo es una faringe que está rojiza, eritematosa, congestiva. Generalmente en estos casos se tratan de los cuadros virales, ya sea por gripe, sarampión, la rubeola, parotiditis, varicela, también el nuevo coronavirus, ¿verdad? O yo estoy viendo placas purulentas a nivel de la faringe, donde nosotros tenemos una, vamos a decir, orientación a pensar de que pueda tratarse de una faringoamigdalitis bacteriana, o veo membranas, o veo úlceras, o veo vesículas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Nos va a determinar una orientación diagnóstica. Y vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Entonces, la faringoamigdalitis virales, ¿verdad? Normalmente son llamadas de anginas rojas. Los más frecuentes son los rinovirus, los adenovirus, y ahora, bueno, también son frecuentes los influenza virus. Ya nosotros teníamos cuadros, ¿verdad?, recurrentes, sobre todo en invierno, y ahora con más, porque no es un virus nuevo, solamente el COVID-19 sí es vamos a decir, tipo nuevo, pero la familia coronavirus ya es una familia que se conocía, que solamente se identificó una nueva cepa, ¿verdad?, el año pasado, pero también ya hacían parte de los agentes que podían generar cuadros virales respiratorios. Y nosotros estamos hablando de la faringoamigdalitis, pero tenemos que recordar siempre que nosotros no podemos centrarnos a que tenga solamente manifestaciones faríngeas. Entonces acuérdense que todos los cuadros respiratorios en algún grado mayor o menor pueden tener compromiso, sea sinusal,
conjuntival, entonces vamos a ver que la conjuntivitis es una de las manifestaciones también, si se fijan, vamos a ver si aquí está, aquí no está, pero en algún momento va a aparecer, las conjuntivitis también pueden manifestarse en estos diferentes virus, ¿verdad? Entonces, ya sea la parte de la vía aérea, nasal, sinusal, otológica, que hace parte de la vía aérea, o vía aérea inferior, traqueal, bronquial, pulmonar, vamos a decir, otras diseminaciones, porque todos estos virus en mayor o menor grado también pueden hacer cuadros de encefalitis o de meningitis, ¿verdad? Y serían los cuadros ya de las complicaciones. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? El paciente llega con esa mucosa que es congestiva, donde puede haber edema de la faringe, de los pilares, de la úvula, nos cuenta o verificamos que el paciente estaba con fiebre, tiene malestar general, dolor de garganta, y normalmente estas virosis van a estar predominando en el periodo de otoño de invierno, que sería nuestro periodo de frío. Entonces va a ser en otoño-invierno, que va a variar si estamos en el hemisferio norte o sur los meses, ¿verdad? No las estaciones. Siempre van a ser más frecuentes en otoño o en invierno. Normalmente los glóbulos o pueden estar normales o hay una leucopenia, ya que se tratan de virosis. Entonces, las leucopenias con linfocitosis relativa nos tienen que hacer pensar en que se trate de un cuadro viral. Son las infecciones respiratorias agudas en general, ¿verdad? Tanto las virales cuanto las bacterianas son las enfermedades infecciosas más frecuentes en el humano. Y pueden ser muy recurrentes inclusive, sobre todo en los niños. En los niños pueden tener hasta 6 a 8, dice, pero hasta 6 cuadros nosotros consideramos que hacen parte del cuadro normal, sobre todo en los niños que son menores de 5 años. Entre los 2 años y los 5 años, nosotros vemos que los pacientes, sobre todo en la época que tienen convivio escolar, ahora que están aislados y cada uno en su casa, puede que tengan menos contacto con otros compañeritos, amiguitos, y acaban disminuyendo hasta el número de infecciones que se ven generalmente, pero cuando nosotros tenemos niños escolarizados vemos que existe un gran contacto y existe un gran contagio y vemos frecuentemente. Obviamente en algunos niños va a ser esto más frecuente y menos frecuente, y va a ser el grado o la frecuencia que nos va a hacer sospechar, pero entre 6 y 8 cuadros por año nosotros ni siquiera consideramos como anormal. En los niños menores de 2 años, los cuadros infecciosos son causas frecuentes de hospitalización, sobre todo si son lactantes. Algunos virus, ellos son más, vamos a decir, irritan o son más tienen más tropismo por los bronquios y pueden generar bronquiolitis y pueden generar cuadros de neumonías, y entonces esto va a generar hospitalización en los niños. Los cuadros de primo-infección suelen ser más agresivos porque nosotros, al no tener contacto viral anterior, no tenemos ningún tipo de inmunogenicidad. Después nosotros vamos a ver que existen algunos virus que pueden generar una inmunogenicidad permanente y otros que no van a generar inmunogenicidad permanente y a veces solamente generan una defensa temporaria, ¿verdad? Como en el caso de la influenza, no sabemos bien los coronavirus porque hay todavía una discusión si realmente genera anticuerpos a largo plazo o no, porque como es muy nuevo todavía no se sabe, pero otros, como el sarampión, por ejemplo, sabemos que sí, que generan inmunidad permanente. Entonces, va a depender del tipo de virus si existe una inmunogenicidad permanente o no. Cuanto a los agentes etiológicos, son varios los virus que existen. Entonces tenemos el virus sincicial respiratorio, los rinovirus, parainfluenza virus, adenovirus, metaneumovirus humano, bocavirus humano. Entonces y los coronavirus que ahora están, ¿verdad?, en la boca y de todo el mundo, pero son muchos los virus. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que realmente los cuadros son muy parecidos. Entonces, esto genera un problema
para el médico, pero también para el paciente, porque el paciente no consigue identificar y muchas veces, por ejemplo, en el caso de este contexto de la pandemia, el paciente se asusta y nosotros podemos sí estar en presencia del coronavirus, pero puede ser cualquiera de los otros virus. Todos los virus, todos los cuadros virales van a afectar sobre todo a los menores de 5 años. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro de faringoamigdalitis en un paciente menor de 5 años, nosotros vamos a siempre, y además porque son más frecuentes, entonces una cosa que tiene que quedar clara también es que los cuadros virales son más frecuentes que los cuadros bacterianos. Punto, siempre, dependiente de cuál sea el virus. Entonces, si yo les pregunto, en un paciente con patología, a no ser que tenga características que me haga sospechar, y vamos a hablar después de cuáles son, de un cuadro bacteriano, yo siempre voy a pensar primero en que es un cuadro viral. Y esto tiene una importancia desde el punto de vista terapéutico, porque para evitar la resistencia al uso de los antibióticos y para evitar la resistencia de los antibióticos en realidad, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar de identificar lo mejor posible si se tratan de cuadros virales o no. Las manifestaciones, como le dije, son muy variables, entonces pueden ser manifestaciones súper leves, donde el paciente tiene un poco de dolor y un poco de coriza, hasta como en el caso, por ejemplo, de los coronavirus con los pacientes, no necesariamente los coronavirus, el influenza virus también puede tener cuadros de neumonía, puede tener cuadros de insuficiencia respiratoria aguda, entonces desde lo más leve hasta cuadros más severos pueden manifestarse clínicamente. Y así como un germen puede dar un espectro muy amplio, varios gérmenes pueden dar un espectro clínicamente muy parecido, que es lo que yo les decía, que genera la dificultad, ¿verdad?, tanto del médico como del paciente, porque el paciente viene con síntomas, no con diagnóstico. Y el médico maneja síntomas y después su obligación es encontrar el diagnóstico y confirmar el diagnóstico. Pero mientras maneja síntomas, nosotros vamos a hacer cuadros sindrómicos. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, nosotros vamos a hablar de síndrome gripal o vamos a hablar de síndrome febril, pero nosotros no vamos a poder poner y determinar de qué estamos hablando hasta que nosotros tengamos una corroboración laboratorial, ¿verdad? Sí tenemos que tomar conductas previamente a esa corroboración porque nosotros vamos a tener que tratarle al paciente y ese tratamiento muchas veces va a venir antes de que nuestra respuesta laboratorial. Entonces nosotros no vamos a poder decirle, espérame 14 días, no, 14 días estoy siendo exagerada, pero por ejemplo, qué sé yo, dependiendo del laboratorio, dependiendo del país, o dependiendo un resultado, puede tardar 2 días, 7 días, no vamos a decir, espérame 7 días para que yo vea qué hago contigo. Entonces, siempre nuestras decisiones van a ser previas a nuestra confirmación diagnóstica. Y la mayoría de las veces, porque estoy hablando de confirmación diagnóstica, pero en realidad la mayoría de las veces nosotros ni siquiera vamos a tener una confirmación diagnóstica. Entonces nosotros vamos a tratar empíricamente basándonos en qué es lo que está circulando, qué es lo que está pasando. En este caso, en esta situación que estamos viviendo en la pandemia, nosotros tomamos decisiones basadas en la pandemia, en decisiones tomadas por el ministerio, en decisiones tomadas o orientadas por la OMS. Entonces, cada momento también va a tener vamos a decir, su criterio de cómo tratar o cómo abordar las patologías, mismo que no tengamos estos cultivos y estas conformaciones etiológicas. En el caso del virus sincicial respiratorio, es un virus que es importante porque a pesar de que causa infección en todas las edades, él es responsable de muchos de los, hasta 75% de los cuadros de bronquiolitis o 40% de las neumonías en los menores, ¿verdad? Sobre todo los menores de 1 año. Entonces, es una causa frecuente de agravación de los cuadros respiratorios altos en esta faja etaria. Y prácticamente todos los niños van a estar expuestos a este virus en algún momento. Sin embargo, estos niños menores de 1 año, o sobre todo los que puedan tener algún grado de inmunodeficiencia o
sean prematuros, pueden llegar a tener cuadros tan severos necesitando internación, hospitalización, intubación. Y tenemos cómo tratar, no cómo prevenir. No existe una vacuna en el caso del virus sincicial respiratorio, pero si nosotros tenemos un niño que es menor de edad con algún criterio como la prematuridad, que es un criterio de riesgo, y que nosotros sospechamos que pueda tratarse de este virus, nosotros podemos hacer el uso de de la inmunoglobulina, ¿verdad? Que es la inmunoglobulina monoclonal, que es esta droga, que es el palivizumab. Y esa droga, que no es en uso único, se usan varias dosis, pero esta droga controla el cuadro del virus sincicial respiratorio, disminuyendo la morbimortalidad de estos niños pequeños, ¿verdad? Entonces, para poder determinar la presencia o no, podemos hacer varios tipos de test. Entonces podemos hacer test rápido, PCR, ¿verdad? Pero más importante que el test es primero sospechar. Entonces, bueno, yo tengo un menor de 1 año o es un prematuro, puede ser un virus sincicial respiratorio, está con cuadro de vía aérea inferior, entonces en este caso una patología de vía aérea superior, pero con compromiso de vía aérea inferior. Y recordar que existe un tratamiento específico para este caso. Cuando nosotros vemos el tratamiento, en realidad yo pongo acá ya en este primer virus, pero el tratamiento, y van a ver que todo esto se repite y se repite con algunas variaciones, como las recomendaciones que tenemos ahora de la OMS, pero el tratamiento y la prevención base de todas las enfermedades respiratorias de vías aéreas es la misma. Entonces, higiene de manos con agua y jabón, usar el alcohol en el caso que no tengamos el agua y el jabón, recordar que el agua y el jabón siguen siendo menor, que van a actuar sobre la capa lipídea, ¿verdad?, de estos virus, y van a desactivar los virus, evitar la exposición al cigarrillo, que va a irritar la vía aérea, mantener una nutrición normal, la limpieza de cavidad nasal con solución salina, el uso de antipiréticos, decidir si necesita reevaluación médica o no, ¿verdad? Y decidir, como ya les dije desde el comienzo, si hay signo de gravedad o no. Esto es básico para todo, o sea, todo siempre va a tener el mismo tipo de abordaje. Yo no puse acá las máscaras, el aislamiento social que les puse después, pero en realidad son determinaciones más de tipo con el coronavirus, no porque eso no ayude. Si yo tengo una máscara, también va a ayudar en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Este virus, sacando este grupo de riesgo, en la población general no va a generar grandes alteraciones, y es un virus mucho más conocido, y es un virus que tenemos tratamiento. Entonces, cuando se dan las orientaciones, a pesar de darse orientaciones generales, van a darse algunas cosas que estén un poco direccionadas. Pero hoy en día, si viniera un paciente con estos síntomas, yo no tengo, a menos, como les diga, que no haga algún examen laboratorial, no tengo cómo diferenciar de qué germen se está tratando. Entonces, en realidad, al final de la historia, nosotros vamos a sumar todas las recomendaciones de todo y hacer una cosa que va a ser general, ¿verdad? La aspiración nasal, la hidratación en caso de que esté deshidratado, la fisioterapia, oxígeno, broncodilatadores, adrenalina, solución hipertónica, van a ver que se van a acabar usando en todos ellos, solamente que hay algunas recomendaciones que tienen más grado de evidencia que realmente funcionen, y otras menos. En el caso del virus sincicial respiratorio, la que tiene un grado mayor de evidencia es la solución salina hipertónica, porque la solución salina hipertónica, como nuestra solución fisiológica, es de 0,9%, ¿verdad? Al ser hipertónica, lo que va a hacer es deshidratar un poco las células, ¿verdad? Y la mucosa nasal, permeabilizando un poco más esta vía aérea, no solamente la vía aérea superior, como también la inferior, y permitir un mejor pasaje de la vía aérea. Pero todo se puede usar, por más que no haya grado de evidencia, por ejemplo, en la fisioterapia respiratoria. Si yo tengo un paciente que tenga un grado de secreción o de producción de muco muy importante, nosotros vamos a usar
algunos recursos de fisioterapia, por ejemplo, como el capotaje. En realidad eso le encaminamos a los fisioterapeutas para que hagan maniobras de drenaje, de secreciones, ¿verdad? Y el oxígeno en el caso, por ejemplo, de un paciente que esté saturando. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos grados de evidencia mayores y menores, van a usarse todos los recursos en algún grado mayor o menor. Y siempre también, en todos también, vamos a guiar, o sea, que no es solamente que nosotros identifiquemos los signos y los síntomas de alerta. Nosotros como médicos vamos a tener que orientar a estos pacientes sobre los signos y los síntomas de alerta. Entonces, yo puedo recibir hoy un paciente asintomático o casi asintomático o pausintomático, que sería con muy pocos síntomas, o síntomas muy leves, y mañana ese paciente puede empeorar. ¿Y cómo el paciente va a saber si está empeorando o no está empeorando? Solamente si yo le oriento a cuáles son las cosas que él tiene que observar. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Bueno, si es que hay un empeoramiento del estado general, si empiezan síntomas respiratorios o señales respiratorias que no están presentes en el día del examen. Entonces, el paciente tiene retracción, tiene tiraje, la frecuencia respiratoria aumenta. Tenemos que tener acá en consideración que muchas veces los pacientes se quedan muy ansiosos, sobre todo en momentos como los de ahora, en los que nosotros tenemos una campaña de media, ¿verdad? Tanto en los diarios cuanto en la televisión, el paciente está con más miedo. Entonces, definir, por ejemplo, la frecuencia respiratoria para el paciente es un poco más complicado, pero le podemos decir, mira, si pasa que la tos empeora, si pasa que ves retracción, si pasa que te está costando, bueno, vamos a tener que reevaluar. Entonces, algunos datos van a ser más fáciles que el paciente entienda y otros menos, ¿verdad? El caso que el paciente tenga tanto dolor que no pueda ingerir alimentos y sobre todo que no pueda ingerir líquidos, acuérdense siempre de los líquidos son fundamentales. En un caso de una amigdalitis, por ejemplo, el paciente de repente puede tener una dificultad a sólido, pero si se está manteniendo con sopa, con líquido suficiente, con jugos, a veces al no llegar a deshidratarse, no importa que no esté comiendo sólidos. Sin embargo, si el paciente no toma líquidos, eso es una cosa muy importante. Y si el paciente no está presentando diuresis, más importante todavía porque es un grado de deshidratación más severo. Entonces, eso decirle, controla tu orina, ve cuánto estás orinando, cualquier cosa. Hasta yo le suelo pedir a veces a los papás que anoten, ¿verdad? Bueno, anótame la temperatura o anótame, porque muchas veces cuando ellos anotan es un poco más, no solamente más fácil de recordar, sino que también se les objetiva un poco más para que ellos puedan pasarnos la información después. Y definir también si son pacientes que requieren a veces internación, porque a veces no es, esto sí no va a ser a los pacientes, pero sí a nosotros. Un paciente que de repente no tenga una señal de gravedad, pero que nosotros definamos que es un paciente que puede llegar a empeorar. Entonces, un prematuro extremo o un paciente que tenga una condición social muy grande. O en el caso ahora, por ejemplo, que nosotros determinemos que el paciente tenga un cuadro infeccioso. En el caso del COVID se habló ya mucho, por ejemplo, los que no tienen condiciones de mantener un aislamiento dentro de la propia casa. Entonces, la mala condición social, la dificultad de acceder. Si yo tengo un paciente y trabajo en un puesto de salud donde mi paciente vino y estaba, no sé, vino por algún medio que no sea, o no hay una ruta, o no hay un medio de locomoción adecuado, no hay ómnibus a cada rato. Si yo tengo un paciente que está viviendo lejos, yo tengo que pensar que este paciente puede ir a empeorar en su casa y puede tener dificultad en volver. Entonces, estos son pacientes que por cuestiones sociales nosotros vamos a considerar que son graves, a pesar de que a veces no van a ser graves, ¿verdad? Y realmente tenemos que tener eso en consideración en nuestro medio, ¿verdad? O si tenemos una familia en la cual yo no tengo, eso es más fácil de trabajar cuando se trabaja con los, en la medicina
vamos a decir, los centros básicos de salud, ¿verdad? Que tienen médicos de familia, que hacen las visitas y de repente determinan por cuestiones familiares o por cuestiones ya de otros cuadros anteriores, que esa familia no tiene condiciones, sobre todo cuando se trata de menores, de identificar signos de advertencia, también voy a tener que tomar ese tipo de definición, ¿verdad? Otro de los virus que circula, ¿verdad? Comúnmente es el virus de la influenza. Y acá recordar que existe un virus de la influenza y una bacteria que es el Haemophilus influenza, ¿sí? Porque a veces también existen confusiones, sobre todo porque el virus de la influenza tiene vacuna y la bacteria de la influenza tiene vacuna y son dos vacunas diferentes. Y a mí ya me pasó de, por ejemplo, preguntarle a los pacientes si se vacunaron y de que la vacunación haya sido o por la bacteria o lo contrario, ya me pasó las dos cosas. Entonces, explicar, a veces no tenemos, a algunas personas a lo mejor vamos a darle un mayor grado de explicación porque también nos piden mayor grado de explicación, pero sobre todo que nosotros tratemos de identificar. Y esto va a ocurrir mucho con los médicos otra vez de familia o con los pediatras, ¿verdad? Pero también con nosotros los otorrinos, que nosotros tenemos que tener la certeza que por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿verdad? Porque van a ser las infecciones más comúnmente en esta faja etaria, que nosotros definamos si este es un niño que está con su calendario de vacunación en día o no, ¿verdad? En el caso de la influenza, una enfermedad también sazonal que también va a ocurrir más frecuentemente en el periodo de frío y existen sobre todo dos tipos que dan manifestaciones respiratorias que son el tipo A y el tipo B, pero los síntomas van a volver a ver que no cambian mucho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Secreción nasal, tos, fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Nuevamente, repito, por los síntomas nosotros no vamos a poder determinar si se trata de un virus influenza o si se trata de un coronavirus o si se trata de un adenovirus o cualquier otro virus. Así como los otros virus, también puede tener cuadros desde los más leves hasta cuadros más severos que puedan requerir internamiento por presentar cuadros de neumonía, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria. Y nosotros vamos a tratar de identificar quiénes son los pacientes de riesgo, además del grupo etario de los más chicos, ¿verdad? Sabemos que existe un grupo de riesgo que va a ser el mismo grupo de riesgo que, por ejemplo, en el coronavirus. Entonces nosotros vamos a hablar de pacientes de riesgo y no de riesgo. Puede ser que en algún momento se defina algún grupo de riesgo, vamos a decir, específico para un virus o otro en algún momento, pero en general yo por lo menos desconozco de que me digan la embarazada es más de riesgo para influenza que para coronavirus, o yo desconozco, pues si existe ustedes me cuentan después, pero yo no conozco. Sí tenemos que definir, el paciente tiene una patología cardiopulmonar, el paciente que ya es vamos a decir, con una patología cardiológica, hipertenso, o ya tuvo un infarto, o tiene una insuficiencia coronariana, o tuvo alguna cirugía cardíaca, o es un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o es un paciente que fuma, o es un paciente con otra enfermedad pulmonar, no sé, una fibrosis, o fibrosis quística más todavía, ¿verdad? Pero alguna otra cosa pulmonar. Nosotros vamos, obviamente, ya a considerar dentro del grupo de riesgo. También las pacientes embarazadas, ¿verdad? Y nuevamente los diagnósticos van a ser por ya sea el uso de test rápido. Una cosa que acá quiero decir, porque no quiero olvidarme, es que, por ejemplo, cuando hablamos de test rápido, se trata del tiempo que lleva en salir el resultado, pero no todos los test rápidos son la misma cosa. Y eso es importante porque, por ejemplo, en el caso justamente estuve leyendo una discusión en el Facebook donde en el Shopping París, les doy por eso un ejemplo, hubo una sospecha de uno de los funcionarios con coronavirus y le pidieron test rápido a todos los funcionarios y los funcionarios dieron positivo al test rápido. El test rápido
el rápido del test rápido, es solamente al tiempo que tarda en salir el resultado, pero no todos determinan la misma cosa. Entonces, en el caso del coronavirus, por ejemplo, el test rápido lo que va a determinar es la presencia de IgG o IgM, y no está presente antes del 10º día, no se hace un test rápido. Entonces, es importante que nosotros sepamos también en qué momento pedir los exámenes. Porque si nosotros usamos un examen, por más que la respuesta o el resultado de ese examen sea rápido, o sea, si no es eficaz, si su periodo de ventana no permite que nosotros estemos analizando ese tipo de, en el caso, por ejemplo, anticuerpos, no nos sirve de nada, nos sirve solamente para confundirnos y nos sirve más, nos complica más de lo que nos sirve, ¿está? Pero bueno, podemos tener también cultivos, los test de PCR, ¿verdad? En el caso de la influenza. El tratamiento, en el caso de la influenza, sí tenemos un tratamiento específico que son los antivirales. Nosotros a nivel local, ¿verdad? Ya sea Brasil o Paraguay, lo que se usa es el oseltamivir, que es el Tamiflu, y que mostró buenos resultados y demostró disminución de la mortalidad en los casos del virus de influenza. Y entonces tiene que ser considerado sobre todo para estos pacientes que son considerados de riesgo. Creo que no me acuerdo si está escrito o no en el anterior, les hablé de las enfermedades cardiopulmonares, les hablé de las pacientes embarazadas, pero creo que después hay otra lista. Existen otros grupos de riesgo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que considerar. Otra cosa que es importante decir de la influenza virus es que, y como ya les había dicho, que hay vacuna tanto para el virus cuanto para la bacteria del Haemophilus influenza, es que tenemos vacunas. Y también acá es importante que los pacientes entiendan que la vacuna, en el caso, por ejemplo, de la influenza, es una vacuna que tiene que ser realizada anualmente, porque las cepas con las que nosotros estamos, vamos a decir, lidiando, mudan a cada año. Y eso es lo que no sabemos todavía, qué es lo que va a pasar con el coronavirus. Y cuando tengamos una vacuna, va a ser una vacuna que también vamos a tener que hacer todos los años. Si va a ser una vacuna que con una vacuna llevamos eso, a partir de que salgan los primeros resultados de las vacunas y de que se entienda mejor, vamos a poder tener más respuesta. Pero sobre todo en la influenza, sí sabemos que esta vacuna tiene que ser hecha anualmente, ¿verdad? En el caso de los tratamientos, como son estos antivirales, ¿verdad? Estos antivirales, como les dije, lo que tenemos nosotros acá es el Tamiflu, que es el oseltamivir. Ellos inhiben la neuroaminidase, que hace con que se interfiera la liberación de ese virus. Entonces no hay una replicación viral, ¿verdad? Y al no haber esa replicación viral, hay una disminución de la diseminación de la infección. Entonces, hoy sabemos que existen episodios o periodos de todas las enfermedades virales en realidad. Entonces tenemos un periodo que es el periodo de contagio, donde nosotros vamos a infectarnos con el virus. Existe otro periodo donde es el periodo de la replicación, ¿verdad? Y la multiplicación viral, donde va a generar un proceso inflamatorio. Y en algunos casos, como hoy ya se conoce mejor y por eso se sabe que en algunos virus, por ejemplo, como en el caso del coronavirus, donde tenemos la liberación de las quitoquinas, de las citocinas, donde ya es un proceso inflamatorio más intenso, tenemos las otras manifestaciones, a veces que ni siquiera son respiratorias, ya por las consecuencias de esta liberación de las citocinas. Gente, ¿ustedes están vivos todavía? Sí, doctora. Bueno. Bueno, avísenme, porque yo no sé, yo hablo y puedo seguir hablando, si descansamos 5 minutos, 10 minutos, si durmieron, no durmieron, si seguimos, no seguimos. ¿Están Y entendiendo, no están entendiendo? sí, doctora, Mezclé, está no súper. mezclé. Está muy bien. No sé si te faltaría mucho, creo que si te faltaría poco, es mejor seguir hasta terminar mañana, pienso. Me falta un poqui muchi. A ver un poco, Ah, pero, bueno. voy a mirar un poco. No, no puedo, puedo mirar, ¿verdad? Voy a hacer un escape acá. Me pierdo un chiqui. No, estamos, pero,
ver, media hora. De estas láminas creo que no vamos a conseguir dar todo luego hoy. Ujú. ¿Aguantan media hora más y seguimos seguido? O sea, media hora más, no, 45 minutos. ¿O quieren 5 minutos, 10 minutos y seguimos? Porque falta, ¿para qué? Para que llegue a la mitad nomás falta como una hora. ¿Quieren tomar agua, volver? ¿No quieren? ¿Quieren seguir? Un descansito. Le doy. Miren, no voy a apagar mi Zoom. Voy a dejar prendido. Son las 12, son las 11:47. Les doy, a ver, 11:47, les doy hasta y 55. Dale, profe. ¿Sí? Se van al baño y vuelven. Son creo que 7 minutos por ahí, 8 minutos por ahí son, ¿sí? Dale, súper. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Bueno, ¿volvieron otra vez? ¿Continuamos? Por uno más, doctora. Bueno, vamos a continuar. Yo quiero Creo que saber, sí, profe. a ver, ¿qué escucharon y qué entendieron hasta ahora? A ver, contame vos qué es lo que, porque voy a volver acá, un slide que es el que yo quiero que ustedes aprendan hoy. A ver, ¿qué número es este? Este es el 48. Me acordar que estamos en el 48 por si me olvido, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendieron? A ver, ¿aprendieron algo? ¿No aprendieron nada? ¿Escucharon algo nuevo? ¿No escucharon algo nuevo? Todos ya sabían. No, de verdad pregunto. Eh, es muy interesante, doctora, que todas estas sintomatologías, a pesar de que sean bastante parecidas, en realidad son bastante diferentes y dependen mucho del contexto en el cual el paciente viene. Y eso, más ahora que estamos con este tema del coronavirus, así como mencionaste, capaz ahora recién se preocupan en realidad y quieren saber qué tipo de patologías tienen o qué tipo de virus son. Y eso también creo que es una responsabilidad más para el médico, que le tiene que explicar bien cómo es, qué no es el coronavirus, qué es esto, qué es aquello. Y esa parte a mí me pareció bastante interesante realmente. Totalmente. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que sacar realmente de esto, porque si bien que nosotros ya veíamos, y ustedes a lo mejor se acuerdan de algunas campañas que el Ministerio de Salud ya estuvo haciendo en relación a lo que era un resfriado y lo que era una gripe. O sea, años anteriores en invierno, eh, habían ya campañas del ministerio diciendo, bueno, en el caso de la influenza, el paciente tiene fiebre más alta, pero en realidad es muy difícil diferenciar, ¿verdad? Y como vos decís, hay una responsabilidad, sobre todo cuando nosotros tenemos pacientes que están, porque siempre pudieron complicarse, ¿verdad? El problema no está en que puedan o no complicarse, está en que nosotros podamos definir cuál es la probabilidad de contagio, y esas son las cosas que se están estudiando en relación al coronavirus ahora, ¿verdad? Entonces hay un doble grado de dificultad. Uno es de decirle exactamente al paciente qué es lo que tiene, y el otro es de decirle cómo van a ser las cosas también, porque el paciente va a venir a preguntar, ya escucha que hay vacunas, hay como 100 vacunas que se están estudiando, y te dice, pero y me voy a poner todos los años, y nosotros no sabemos todavía muchas cosas. O cuando vienen al otorrino, nosotros ahora estamos trabajando con sistema de triaje, ¿verdad? Entonces, en realidad, todos los pacientes con dolor de garganta y fiebre no deberían llegar a yo estoy contando, yo trabajo acá en FOS, ¿verdad? No deberían llegar a los ambulatorios. No es muy diferente en Paraguay porque hay las atenciones de los pacientes respiratorios en otros puntos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A veces los pacientes mienten porque tienen miedo y ya no se quieren ir a donde es COVID, o otros al contrario, mienten que tienen síntomas, algunos mienten que no tienen síntomas y otros mienten que tienen síntomas. Entonces siempre tenemos que recordar que nosotros estamos lidiando con seres humanos, y con seres humanos que van a estar con sus patologías, pero también con sus miedos y con sus ansiedades. Y eso hace con que, a pesar de ser tan, vamos a decir, a veces los síntomas tan parecidos, hace con que el mundo del paciente que va a consultar sea súper diverso, ¿verdad? Porque está el paciente que puede tener un poco más de síntomas, pero dice no, como el intendente Prieto que dijo, no, yo no creo en el coronavirus, ¿verdad? Y después le diagnosticaron. Entonces, siempre va a haber una parte que es de la patología, del germen, una parte que es del terreno, que es del paciente, del sistema inmunológico del paciente, pero también una parte que es de su sistema de creencias y de pensamiento y de, vamos a decir, si tiene o no ansiedad en relación a lo que él está viviendo. Entonces, eso hace con que se multiplique más todavía la variabilidad de situaciones que vamos a vivir, ¿verdad? Yo quise volver acá a ahora están viendo igual mi PowerPoint, ¿verdad? Sí, doctora, estamos viendo. Sé lo que está, bueno. Pero quiero acá porque una de las cosas que quiero que quede claro hoy
es en relación a cuáles son las manifestaciones virales. Y una de las características de los virus, que se diferencia un poquitito de las bacterias, cuando yo tengo una faringoamigdalitis que es viral, yo voy a tener manifestaciones en más de una región. O puedo tener, es frecuente que tenga, por decir de alguna manera. Entonces yo voy a tener dolor de garganta, pero raramente. Claro que sabemos que existen los asintomáticos y los que tienen pocos síntomas y los que se van a manifestar solo con dolor de garganta. Pero cuando yo tengo un paciente que tenga una manifestación faríngea y tenga además, pónganle además, y por eso está acá en este círculo, otro tipo de manifestación, ya sea nasal o sinusal o otológica o laringea o traqueal o bronquial, yo voy a pensar en virus, ¿sí? Entonces los virus van a tener manifestaciones en varias regiones o pueden tener en varias regiones, inclusive gastrointestinal. Entonces sabemos que entre los síntomas menos comunes de todas estas virosis respiratorias que entran el coronavirus también y el influenza virus también, por ejemplo, las manifestaciones gastrointestinales. Entonces yo puedo tener un paciente que tenga coriza y vómito y diarrea, o que tenga dolor de garganta y tos y broncoespasmo, o que tenga dolor de garganta y síntoma conjuntival, o que tenga conjuntivitis y tos. Cuando yo veo esa manifestación que es en más de una región, primero vamos a pensar en los virus. Primero yo le voy a poner un nombre grande, esto es viral. Después yo voy a tratar de ponerle nombre y apellido, ¿verdad? Porque como les dije, nosotros no podemos y ni vamos a tener todas las veces el germen específico, pero de acuerdo a lo que nosotros vivamos, donde vivamos, inclusive del sistema, de cómo está, vamos a decir, estructurado el sistema de salud, no es, ustedes se dan cuenta que no son las mismas recomendaciones. Entonces, cada región y cada lugar va a tener sus propias recomendaciones, pero siempre respetando unas cosas generales, ¿está? Pero lo que quiero que quede bien claro es que en el caso de la patología viral, sobre todo si hablo de faringoamigdalitis virales, muy frecuentemente voy a tener otras manifestaciones, sobre todo respiratorias. Puedo tener de otro tipo, ¿verdad? Como las conjuntivales, pero siempre que yo vea faringe más nariz, faringe más ojo, faringe más laringe, faringe más tráquea, faringe, pensar primero en viral, ¿está? Entonces, bueno, entonces estábamos diciendo que anualmente vamos a tener que hacer esa prevención de las vacunas en el caso de la influenza, ¿verdad? ¿Y quiénes son los pacientes que se pueden vacunar? Van a ser todos los pacientes a partir del sexto mes que no tengan una contraindicación. Sin embargo, existen grupos de riesgo y eso, así como les estaba diciendo que las directrices de tratamiento o de aislamiento o de diagnóstico se hacen regionalmente, también regionalmente se van a hacer las campañas de vacunación, ¿verdad? Por la cantidad de dinero que haya para disponibilizar para la compra de vacuna o por la cantidad de pacientes de grupo de riesgo que yo tenga, pero ¿cuáles serían los grupos de riesgo? Y eso puede mudar de país a país o de región a región, pero normalmente los que yo tengo que pensar en que van a ser grupos de riesgo y que yo tengo que tratar de darle una protección de preventiva en relación a la influenza serían los profesionales de la salud por estar expuestos. Obviamente lo mismo va a pasar cuando exista la vacuna para el coronavirus, ¿verdad? Va a haber unos grupos que van a tener una, vamos a decir, preferencia en relación a cómo hacer. Y bueno, entonces los profesionales de la salud, los mayores de 60 años, los niños entre 6 meses y 5 años de edad, las mujeres embarazadas o las mujeres que estén en el puerperio, grupos indígenas. Acuérdense aquí que la primera, vamos a decir, gran patología que hizo con que nuestros nativos
tuvieran, vamos a decir, una exterminación así, fue cuando los españoles llegaron y a través de varias enfermedades en realidad, pero un grupo de esas enfermedades que transmitieron fueron enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, los nativos a veces no tienen, sobre todo si están en comunidades muy cerradas, ¿verdad? No tienen el mismo tipo de exposición y por lo tanto de protección, ¿verdad? La población reclusa, entonces en las penitenciarias, los profesionales que trabajan en esas penitenciarias también, no solamente los que están, ahí hubo el caso, ¿verdad? Donde se estudió ahora en la penitenciaria en Ciudad del Este, ¿verdad? En relación al coronavirus. ¿Por qué? Porque el sistema luego ya es un sistema complejo, donde el espacio ya es pequeño, donde la posibilidad de transmisión es mucho mayor. Entonces, todos esos grupos que tengan esa posibilidad, ya sea de contagio aumentada, ¿verdad? O porque tengan un riesgo de complicación mayor, van a tener que tener un abordaje diferencial, ¿verdad? En caso que existan los policías, los bomberos, todos los profesionales de la seguridad también, o pacientes que ya tengan de base una enfermedad que pueda generar un grado de complicación, como les dije. Entonces, personas que tengan enfermedades cardiometabólicas, pacientes trasplantados, pacientes con asma, pacientes obesos, también nosotros podemos incluirle al grupo de riesgo. Como dijimos que las cepas patógenas van cambiando de año a año, esta vacunación tiene que ser, ya estoy repitiendo y repitiendo, ¿verdad? Pero tiene que ser anual, y la inmunidad va a ser temporaria. Entonces va a protegernos de que tengamos un cuadro gripal, no siempre, pero sí hay un grado de evidencia que muestra que reduce la morbimortalidad, o sea, las chances de que yo tenga un empeoramiento de este cuadro respiratorio, llegando a cuadros de neumonía o llegando a cuadros más severos, va a ser mucho menor. Entonces, eso es lo que realmente yo ofrezco y propongo con la vacuna, ¿verdad? Entonces, y acá hoy voy a hablar solo más media horita a lo mejor, y después vamos a continuar porque es lo que yo les había dicho. Bueno, de faringoamidalitis vamos a hablar más cosas, pero yo no quise dejar de hablar del coronavirus porque me parece que por más que no es una patología solamente del área respiratoria, sabemos que comienza a través de manifestaciones respiratorias y realmente no pueden pasar este año sin, y no importa si tocamos acá y de repente en Bato Médica o en otro, porque creo que es una cosa que realmente vamos a tener que hablar, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo tengo que estudiar, o que ya vine estudiando al comienzo de la pandemia. Desesperadamente leía todos los artículos, a medida que fue pasando también fui disminuyendo mi grado de lectura porque hay muchísima información, hay información encontrada, hay información divergente, hay posiciones y medidas regionales divergentes, ¿verdad? Acá solamente con el puente de diferencia sabemos que no estamos con iguales medidas ni de aislamiento, ni de testeo. Entonces, cambia mucho y claro, pero tenemos que tener un concepto general de qué es lo que está pasando. Bueno, y me imagino que a lo mejor algunas o muchas de las cosas que voy a decir, sobre todo en esta primera parte, van a ser de conocimiento general de ustedes. Entonces sabemos que los coronavirus, la familia coronavirus, es una familia que ya había sido estudiada, ¿verdad? Ya presentó otros cuadros, inclusive más severos, ¿verdad? Que el del COVID-19, pero este es un germen etiológico nuevo. Fue identificado en Wuhan. Wuhan detectó algunos casos, ¿verdad? De los cuales algunos casos fueron graves de cuadros respiratorios que ellos no conseguían registrar qué germen era hasta que consiguieron identificar un germen nuevo, ¿verdad? En ese momento, en Wuhan, en diciembre, eso se trataba de un brote. ¿Y qué es un brote? Un brote epidémico es cuando hay en un lugar específico, en un momento específico, una aparición repentina de una enfermedad, que puede ser una enfermedad que ya sea conocida
o una enfermedad como en este caso que era desconocida, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ellos vieron? Vieron que de repente, en un momento en la ciudad de Wuhan, empezaron a manifestarse con enfermedad respiratoria un grupo mayor de lo que era esperado para ese momento y con complicaciones mayores también. Existen otros vamos a decir, ejemplos de brote. Entonces, acá, por ejemplo, está los brotes de meningitis, o recientemente también vimos brotes de sarampión, porque así como vimos que existe una preocupación, ¿verdad?, por la creación, por ejemplo, de la vacuna del coronavirus, existe también a nivel mundial, y eso también tenemos que hablar de alguna manera, a lo mejor un poco hasta más filosófica, pero tenemos que entender porque vamos a encontrarnos con pacientes de gente que cree que las vacunas no funcionan, ¿verdad? El por qué creen o por qué no creen es un debate complicado, ¿verdad? Pero nosotros que estamos en el área de salud y que vimos la erradicación de ciertas enfermedades, nosotros tenemos que ser defensores de la ciencia y defensores de la vacunación, y tenemos que entrar en ese plano del debate a nivel, a lo mejor hasta más general, pero sobre todo a nivel. Mi gato viene a pedirme comida, ahora no van a hacer los WhatsApp. Mi gato ya me está llamando. No, un segundo, a vos no podés entrar acá ahora. Hoy era el día que dije que todas las cosas que no iban a pasar, pasaron. Solo no pasó nadie con ropa íntima. Bueno, entonces, estos brotes, ¿verdad?, por la falta de vacunación también ocurrieron en el caso del sarampión. Entonces, en algunos lugares en los que ya no se veían casos de sarampión, como pasó en Italia, pasó en Estados Unidos, pasaron en varias regiones, ¿verdad?, empezaron a aparecer, pero por otro tipo de razón. Entonces, en el caso no era por aparecimiento de un nuevo germen o de una, vamos a decir, medida ambiental inadecuada, sino que porque en algunos casos las campañas de vacunaciones no llegaban a lo que se promovía, y entonces volvieron a aparecer ciertas enfermedades que ya no habían, y en estos brotes ocurrieron, ¿verdad? En el caso de la epidemia, es una enfermedad de un brote, ¿verdad?, pero que se mantiene en el tiempo. Entonces nosotros, por ejemplo, el dengue, ¿verdad? Nosotros tenemos epidemia de dengue. Entonces, que fue una también de las grandes complicaciones que nos pasó a algunos países, porque no todos los países tenían, y ahí el contexto es importante de vuelta, no todos los países tenían el mismo tipo de situación epidemiológica en el mundo. Entonces, a pesar de que y los sistemas de salud hacen diferencia, también la situación epidemiológica de cada región puede hacer una diferencia, ¿verdad? ¿Qué pasó? En Paraguay las medidas fueron a lo mejor más severas que en otros lugares, pero también en un contexto epidemiológico diferente. Había una epidemia de dengue donde se estaba teniendo muchos casos, los hospitales ya estaban saturados. Entonces, el contexto no solamente estructural de la salud como epidemiológico de la salud va a hacer con que las medidas que se tomen sean particulares, ¿verdad? Y la pandemia, ¿qué es lo que acabó ocurriendo? Que este brote que pasó a ser una cosa que se diseminó a todo el mundo, ¿verdad? Donde tiene que haber vamos a decir, más de un continente que esté comprometido, y esto se diseminó a todos los continentes, y entonces nosotros en este momento estamos en una pandemia. No tengo acá, pero sabemos que no es la primera pandemia que vive la humanidad, ¿verdad? Entonces, existieron otras pandemias, otra de las pandemias que es famosa, que fue la gripe española, que fue en el comienzo del siglo XX, ¿verdad? Más o menos 1900, creo que era 18, 19, no me acuerdo bien, pero también ¿cómo se llama? Una centena, ¿no? Un siglo, ¿verdad? Un siglo de diferencia con esta pandemia.
pero que también tuvo sus particularidades porque cada momento tecnológico, cada momento de desarrollo científico también genera sus problemas y también sus soluciones. Entonces, la manera con que se está desarrollando esta pandemia obviamente es muy diferente que 100 años atrás, ¿verdad? En el caso del coronavirus, entonces como dijimos, ¿verdad? Se empezaron a identificar en diciembre, pero posteriormente ellos vieron que ya habían algunos casos anteriores, pero ellos no conseguían identificar. Ellos hicieron una retrospectiva, ellos vieron que antes de diciembre ya tuvieron casos, pero solamente se percataron que cómo percatarse, cómo decir que algo está pasando en diciembre del año pasado, ¿verdad? Este coronavirus es una familia, no este coronavirus, pero la familia coronavirus, ¿verdad? El COVID-19 hace parte de una familia de coronavirus y a este se le denominó SARS-CoV-2, ¿verdad? El COVID-19 es un SARS-CoV-2. El SARS ya había sido en otro, el SARS-CoV, que sería el SARS-CoV-1, ya había sido identificado, otro de la familia coronavirus había sido identificado ya en 2002 porque había ya habido un síndrome, un brote de un síndrome agudo, ¿verdad? De un síndrome respiratorio agudo. Pero tuvo mucha repercusión, sobre todo en Asia. Entonces nosotros cuando escuchábamos inclusive en diciembre, nosotros no teníamos hasta de repente el impacto que iba a llegar a ser el COVID-19 no había, ni siquiera en la clase médica, ¿verdad? Esa preocupación porque ya habían habido otros brotes de enfermedades respiratorias que tuvieron, sí, hasta un compromiso de morbimortalidad alto, pero no llegaba acá, ¿verdad? Llegó vamos a decir, el brote y la epidemia de influenza, pero nosotros no tuvimos el MERS, por ejemplo, o llegamos a tener síndrome respiratorio agudo, pero no en el grado que existieron en otros lugares, entonces no había esa preocupación. Sin embargo, ¿verdad? Cuando nosotros, después de que en Asia, en Wuhan, ya se difundió a otras regiones de China y después a Europa, y cuando llega a Europa, que realmente ahí nos llega un poco más cerca, y hoy con toda la capacidad que tenemos de viajar, ¿verdad? Fue muy rápida la extensión a los otros continentes, tanto que vamos a decir, nuestras medidas más drásticas comenzaron en marzo. Entonces imagínense, en 3 meses nosotros ya teníamos no solamente el virus diseminado a varias regiones del mundo, como también ya se estaban tomando medidas desde el punto de vista epidemiológico sobre todo, ¿verdad? Porque el lockdown es una medida epidemiológica ya bastante importante. En algunos países más, en otros países menos. Paraguay fue muy rápido, Paraguay está mejor en los números, cada uno con sus particularidades, pero fue muy rápido. Y los síntomas, van a ver que cuando se hablan de los síntomas, en realidad sacando los pacientes que son los pacientes que se complican, y ahí donde ya hay eso que yo les dije, que es la cascata de la liberación de la citoquina, donde nosotros ya tenemos compromiso vascular, donde tenemos un estado de hipercoagulabilidad, donde podemos tener accidentes isquémicos por esta alteración vascular, donde tenemos accidentes vasculares no solamente a nivel cerebral, sino que puede haber accidentes vasculares distales, entonces hoy ya se sabe que hay lesiones a nivel de dedo, pero eso ya son, vamos a decir, un grado. Pero la manifestación inicial es como igual a esas faringoamigdalitis que yo les estaba diciendo en el comienzo, donde vamos a tener desde los cuadros que el paciente no va ni siquiera a referir síntomas, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener ese grado de, o esa
transmisión, ¿verdad? A través de esas gotículas de flujo también, y van a entrar a nivel de la vía aérea y van a depositarse a nivel de la rinofaringe o de la orofaringe en ese tejido linfoide, y donde van a tener ¿qué? Lo mismo. Si ustedes ven esta lista, ¿verdad? Van a ver que los síntomas, yo si les digo fiebre y tos, ¿me pueden decir que es coronavirus? No, en este contexto a lo mejor vamos a pensar en coronavirus si me viene un paciente con fiebre y con tos, pero yo no puedo determinar porque los síntomas son los exactamente desde el punto de vista clínico muy parecidos. Entonces van a tener fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, dolor de garganta, conjuntivitis, las lesiones cutáneas que yo les estaba hablando, que pueden ser del tipo de lesión vascular, pero también hay lesiones de tipo mácula, como en el dengue. Entonces no existe. Sí se hablan de algunas cosas que podrían ser más específicas o no. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente hoy, en medio de la vigencia de la pandemia, que me viene con dolor de garganta, fiebre y pérdida del olfato y del gusto, sobre todo la pérdida del olfato y el gusto, de manera más significativa, me hacen pensar en que pueda ser coronavirus. Pero también yo veo cualquier persona que ya tuvo un cuadro de gripe o a veces hasta un mismo resfriado, nos va a contar que no siente bien el olor de las cosas. Entonces, tenemos que ser muy cautos a la hora de usar esto y sobre todo de preocuparle al paciente, porque así como dijo el compañero, van a llegar los pacientes y van a querer saber, pero nosotros no vamos a tener esa respuesta a mano en el momento que ellos están haciendo esa consulta. Y si nosotros le dejamos angustiados a los pacientes, a veces la evolución puede ser peor, porque acuérdense que yo les estaba hablando de que el contexto emocional del paciente va a interferir también no necesariamente en la evolución, pero sí en cómo él percibe esa enfermedad. Entonces, yo me imagino que ya tuvieron algún amigo, pariente, vecino, en que se preocupó y que les llamó y que les dijo, y mira, y fulano, ciclano, o yo tuve algo. Entonces, esa preocupación con la que se ve la enfermedad, obviamente hace con que uno tenga, vamos a decir, una manera de mirar diferente, ¿verdad? Los síntomas, en el caso del coronavirus, pero también de muchas de las virosis, van a presentarse recién después de que nosotros estemos infectados. Entonces pueden haber un periodo en que nosotros ya tenemos el virus y que podemos contagiar el virus, pero que todavía no tenemos manifestación sintomática. Y acá una cosa importante de definir es que los objetos se contaminan, o sea, nosotros podemos contaminar. Si yo estornudo en un supermercado y estoy sin máscara, o mismo con máscara, porque sabemos que con máscara disminuye, pero no, dependiendo de la máscara, también va a haber grados de pasaje del virus o no, ¿verdad? Y ahí viene todo otro capítulo que es los tipos de máscara. Pero nosotros podemos contaminar los objetos. Si estuvieran acompañando, van a ver que la OMS ahora, muy recientemente, también dijo que los virus no quedan en los objetos. Entonces, como profesionales de la salud, también tenemos muchas preguntas. No son solamente los pacientes que van a tener preguntas de si esto ocurre o no ocurre, porque hasta que no existan, vamos a decir, respuestas más definitivas o pasa un tiempo más definitivo, realmente muchas de las cosas que vamos a tener que hacer es comportarnos de manera de tomar la mayor cantidad de precauciones posible, porque ni siquiera podemos confirmar ciertas cosas. Entonces, en algún momento nos dicen sobre los objetos de vidrio, metal, quedan tantas horas, en otro momento nos dicen no quedan, y bueno, realmente vamos a tener que esperar un poco para que se definan algunas respuestas, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí es claro, que los objetos se contaminan y las personas se infectan, porque a veces vienen los pacientes y dicen, me contaminé o estoy contaminado o le contaminé, y eso es una terminología inadecuada desde el punto de vista, ¿verdad? De la medicina. El diagnóstico va a ser como todos los otros diagnósticos. ¿De qué se va a tratar en el caso del coronavirus? El coronavirus es más
uno de los síndromes gripales. Entonces, va a iniciar, como les dije, con un cuadro de obstrucción nasal, donde va a tener coriza, dolor de garganta. Recordar también que, como fuimos diciendo, que las cosas no son estáticas, las cosas van mudando, van cambiando. Entonces, inicialmente, para que yo considere un paciente con coronavirus, se utilizaba el criterio de si el paciente vino de cierto lugar, entonces, si el paciente vino de China, si el paciente vino de Italia, o si el paciente vino de, no sé, España, cuando ellos estaban siendo el foco de la pandemia, ¿verdad? O en este caso, ahora acá en nuestra región, que si el paciente vino de Brasil, que si el paciente, ¿verdad? Esas son cosas que desde el punto de vista epidemiológico sí hacen sentido, pero desde el punto de vista clínico, realmente hay un momento en que ya dejan de hacer sentido. Entonces, en este momento, por ejemplo, donde ya existe transmisión comunitaria, donde la circulación del virus, y yo eso voy a decir, por ejemplo, a nivel de nuestra frontera, por ejemplo, porque yo ya escuché de médicos inclusive, no, porque el virus está en Brasil y no está, no es así, el virus no tiene una barrera física, ¿verdad? Nosotros ponemos limitaciones físicas como cerrar el puente, pero no existe una barrera física, mismo porque el puente está cerrado, pero no para todo. Entonces están pasando los camioneros, están pasando la gente del consulado, están pasando, entonces existe una movimentación también del virus. Si va a entrar más, si va a entrar menos, eso es discusión para los epidemiólogos. Yo no me voy a poner ni siquiera a discutir acá si el puente se tiene que abrir o no se tiene que abrir, ¿verdad? Pero quiero que entiendan que no hay un bloqueo físico, a menos que exista un bloqueo físico mismo de cuando no tenemos ningún contagio, cerramos una ciudad. Pasó, yo creo que en Paraguay hasta se cerraron algunos, me acuerdo que, no sé si era, no me acuerdo cuál ciudad, pero que se cerró. Pero esas son medidas más drásticas, ¿verdad? Y que se toman de acuerdo a decisiones políticas también. Pero desde el punto de vista médico, nosotros sabemos que el virus no se queda donde nosotros decimos quédate. Entonces, desde el punto de vista médico, nosotros nos vamos a basar en ¿qué? En la clínica. Entonces, la clínica, como les dije, va a ser lo mismo. Entonces, nosotros vamos a determinar si el paciente está con un cuadro gripal o no, los grados o los síntomas de gravedad, ¿verdad? Tratar de hacer un criterio, como hablamos en el inicio, de gravedad. Entonces, ¿quién es este paciente? Este paciente es un niño, es un anciano, es un inmunosuprimido, es un paciente que tiene ya comorbilidades. Eso tiene que quedar en todo, tiene que quedar grabado en la cabeza de ustedes. Realmente sirve para todo, pero en el caso de las patologías infecciosas más, porque es agente y terreno, siempre, agente y terreno y su interacción entre esas dos, vamos a decir, entre esos dos entes, ¿verdad? Nosotros no podemos mirar aisladamente. Entonces, mismo los patógenos más agresivos a veces no proliferan en ciertas personas, ¿verdad? Entonces, hay algunas teorías genéticas, hay algunas teorías de receptores. Ustedes saben que el coronavirus él tiene una replicación y aparentemente actúa a nivel de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Al inicio, inclusive, ¿verdad? Se hablaba de que los pacientes que usaban los IECA, que son medicamentos para la hipertensión, podrían estar en un riesgo mayor. También se hablaba de que los pacientes que usaban antiinflamatorios como el ibuprofeno tenían vamos a decir, un desarrollo. Todo eso no mostró ser verdad, y también es muy difícil mantenerse actualizado con algunas cosas porque cambian y a veces cambian en un periodo de tiempo así tan rápido como fue el periodo de transmisión y de dispersión del virus a nivel del mundo. Para identificar el virus, porque en este momento dijimos, el paciente viene y quiere saber, ya no es más como antes de que yo le decía, no, mira, no importaba si era resfriado o influenza, si yo le decía al paciente, no, mira, ¿sabes qué? Esto parece más un resfriado, esto parece más una gripe.
Aunque yo le diga eso para el paciente ya era suficiente, porque el paciente no tenía el mismo miedo que tiene ahora. Entonces, fíjense, el miedo hace con que los comportamientos muden, como yo les dije. Entonces, en este momento va a venir el paciente y va a decir, pero yo quiero saber si es coronavirus, yo voy a pagar, yo voy a hacerme, ¿verdad? En Ciudad del Este tengo entendido que no hay ningún laboratorio particular todavía que esté haciendo, pero por ejemplo acá en FOS hay laboratorios que están haciendo y los seguros solamente cubren a los pacientes que sean sintomáticos y por eso yo les estaba contando que hay pacientes que vienen y mienten y vienen y por ejemplo le dicen en la urgencia yo tuve fiebre, dolor de cabeza, náusea, vómito, se aprenden de memoria, porque hoy es muy fácil llegar al Google, se aprenden de memoria, ¿verdad? Solamente con la finalidad de que su seguro no le cubra el examen. Pero está el otro paciente que tiene síntomas y que miente y dice no tiene, y a veces hasta puede llegar al centro clínico, como ya pasó, porque él miente y de repente puede no tener fiebre en ese momento, y pasa y al llegar al consultorio dice, yo quería consultar contigo nomás. Bueno, entonces, y eso es lo que ustedes van a lidar, no vamos a lidar ni con números ni con papeles, nos vamos a lidar con seres humanos, ¿verdad? Entonces, eso realmente es una cosa que en la hora del día a día y de la práctica de nuestro trabajo acaba haciendo una diferencia. En relación al diagnóstico, aparte de la parte clínica, sabemos y se sabe que existen medidas laboratoriales y que tienen sus grados de certeza y de falla. Pero, ¿qué es lo que tenemos de más útil? El examen más útil para hacer el diagnóstico, y por eso es el que más se usa a nivel epidemiológico también, es el PCR, ¿verdad? En el PCR lo que se hace es identificar unas secuencias de aminoácidos que tiene ese virus y se amplifica esa secuencia para hacer a través del mecanismo de PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, identificar la presencia o no de esas secuencias, ¿verdad? Confirmando o la presencia o confirmando la ausencia de esa secuencia diciendo hay o no hay virus, ¿verdad? Pero también existen otras maneras de hacer, entonces podemos hacer las serologías con la presencia de anticuerpos, ya sea de IgM, que es lo que va a estar aumentado a nivel del periodo agudo, o IgG, cuando ya desarrollamos mecanismos de defensa que no sabemos todavía por cuánto tiempo van a persistir. Algunos trabajos hablan de que estos anticuerpos de tipo IgG serían temporarios, pero como todavía no tiene mucho tiempo la patología, todavía no se puede definir nada de manera muy, vamos a decir, brusca, ¿verdad? Y otra cosa que les puse acá porque quiero que quede muy claro es el asunto del test rápido. Entonces, el test rápido mide antígeno y anticuerpo y no es para el diagnóstico de la enfermedad. Así como el PCR va a ser porque su grado de sensibilidad es mayor y su especificidad también es mayor que los test rápidos, ¿verdad? Y vamos a hacer a partir más o menos del segundo día hasta el 10º día de la enfermedad, el PCR, el test rápido no se hace antes del 10º día, o se puede hacer, siempre se puede hacer, pero el problema es que nos va a dar un resultado que no nos sirve desde el punto de vista práctico y clínico, ¿verdad? Y entonces eso también es importante, porque también no sé si, y creo que en Paraguay no hay, y por suerte, porque por ejemplo en Brasil y en otros países la venta se hizo a libre demanda en la farmacia y el paciente se va y compra y por supuesto le venden un test rápido y él se hace en cualquier momento con cualquier síntoma o sin síntoma y no tiene un resultado, no tiene una eficiencia desde el punto de vista médico o clínico y mucho menos epidemiológico, ¿verdad? Entonces, acordarse que el test rápido lo único que significa es el tiempo en el que yo tengo mi respuesta. El test de embarazo, por ejemplo, es rápido porque a los 5 minutos yo tengo mi respuesta. El test rápido de cualquier cosa es rápido porque yo a los 5 minutos tengo mi respuesta en esa tira de reactivo, ¿verdad? Pero no es para hacer rápido o no me da rápido el diagnóstico o no del coronavirus.
Ya hablamos de las medidas preventivas cuando hablamos del primer virus que hablamos, que fue el virus sincicial respiratorio, ¿verdad? Y yo les había dicho, las medidas son las mismas para todos los virus, porque ¿cuál es la medida? Evitar de que yo exponga al otro a mis gotículas de flujo. Esa es la medida, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacer esa medida? Quedándome a 2 metros, o no yéndome a la casa, o lavándome la mano para que las partículas, para los virus que quedaron en mano no vayan a otra, vamos a decir, superficie, o para que yo que toqué otra superficie al tocarme la cara no esté llevando esas partículas virales, porque ¿se acuerdan que yo les dije que en el primer slide, cuando hablé de gotículas de flujo, yo les dije que entraban por la boca? Pero yo puse entraban por la boca porque en realidad en las faringoamidalitis asumimos que la mayor cantidad entró por la boca, pero no entran por la boca, entran por las mucosas. Entonces van a entrar ya sea por la mucosa bucal, ¿verdad? Ya sea por la mucosa nasal o por la mucosa conjuntival. Entonces, si nosotros tenemos vamos a decir, la falta de cuidado de tocar o estar en un lugar donde la superficie está contaminada con ese virus y nosotros nos, vamos a decir, infectamos, porque ahí en realidad la infección a través del contacto con el virus sería, si yo tengo contacto en mis mucosas, vamos a tener la proliferación, pero esa proliferación, como ya dijimos, va a ser individual. Entonces en uno va a proliferar más, en otro va a proliferar menos, y esa primera fase de replicación viral entonces puede parar sin ninguna, vamos a decir, compromiso sistémico importante o no, o desarrollarse y llegar a esa etapa que dijimos que ya es una etapa más avanzada, donde ya vamos a tener las complicaciones de todos tipos que sabemos hoy que existen, ¿verdad? Entonces, a partir de que se observó de que en este caso las máscaras faciales hacían una diferencia en la mayor parte de los gobiernos, con mayor o menor acatamiento también, y no vamos a poner a discutir tampoco eso, vimos que las máscaras faciales en sus diferentes tipos de máscaras, porque también existen diferentes tipos de máscaras, iban a traer un mayor o menor grado de vamos a decir, liberación de esas gotículas, ¿verdad? Y las medidas que ya hablamos, ¿verdad? Que van a mudar también de gobierno a gobierno, de lugar a lugar, de distancia social. En este momento, y sabemos que va a salir la vacuna, existen varios estudios de vacunas, varios. Pero también, así como tenemos lugares de riesgo y personas de riesgo, tenemos lugares que tienen más acceso a tecnología, a ciencia y financieramente. Entonces, hoy por hoy, julio del 2020, Estados Unidos ya compró 100% de las 2 vacunas que están más adelantadas. No son las únicas vacunas y obviamente en algún momento vamos a tener, si Dios quiere, todos los países y todos los seres humanos que necesitemos esa vacuna. Pero en este momento existe este desequilibrio, ¿verdad? En cuanto a acceso a vacuna. ¿Cómo existe desequilibrio en acceso a la salud? Que es una cosa que creo que tiene que ser trabajada en todas porque no tenemos un acceso igualitario ni de las diferentes clases sociales, ni de los diferentes países, ni de región, ni siquiera de regiones, ¿verdad? Acá sí voy a hacer una manifestación política porque me, me toca muy, muy de cerca. Yo soy de Asunción, pero yo soy una convencida, así, a mí me encanta Ciudad del Este, me encanta la frontera y me encanta esta región, y siempre sentí mucha pena de que el Paraguay funcione de una manera tan centralizada, y si bien se están haciendo medidas en todas partes, hay 2 pesos y 2 medidas, ¿verdad? Obviamente la capital y central un poco tienen un grado mayor y no sé por qué todavía, pero bueno, ojalá que un día sea diferente, y a lo mejor va a depender de la lucha de ustedes y de quien esté después atendiendo y luchando de que las cosas se vuelvan más equitativas, no solamente del acceso de salud a nivel individual, pero a nivel grupal y de región, y que eso no sea, se mantenga siempre por como es hoy. He hecho mi manifestación política porque me parece una injusticia para con el Alto Paraná.
creo que sí hay diferencias, ¿verdad? Y lo mismo pasa en relación a los tratamientos. Entonces, si bien nosotros no tenemos un tratamiento específico, también ya habrán escuchado ustedes, ya sea a nivel de la media o de los diarios o de los mismos vecinos, amigos, de que les van a preguntar, a veces me llaman a mí y me dicen, Claudia, ¿vos tomarías o no tomarías? Claudia, vos, hablando en relación a los tratamientos, sabemos que varios tipos de tratamientos fueron, inclusive ofertados, porque en muchos lugares se están haciendo campañas de prevención usando tratamientos que no tienen comprobación científica todavía eh, es suficiente, ¿verdad? Entonces, cuando me preguntan, ¿vos tomarías o no tomarías hidroxicloroquina? ¿Vos tomarías o no tomarías ivermectina? ¿Vos tomarías? Entonces, ¿qué es lo que sabemos hoy en relación a tratamiento? Sabemos que existe un antiviral, que es el Remdesivir, que mostró disminuir la mortalidad, sobre todo, ¿verdad? En los pacientes internados, así como fue el trabajo que se hizo en Inglaterra, que mostró que los pacientes internados, intubados, el uso de corticoides sistémicos disminuyó la mortalidad y el tiempo de internación. Entonces, las dos cosas que tenemos que podríamos decir algo serían en relación al Remdesivir y al corticoide. El resto no existe ningún trabajo, o trabajos hasta pueden existir, pero no existe ningún trabajo con evidencia significativa, porque sabemos que los trabajos clínicos también se basan en grados de evidencia, ¿verdad? Y entonces, y eso va a depender si son randomizados o no son randomizados, son doble ciego o no son doble ciego, no, ya no vamos a hablar, pero el grado de evidencia más importante, no existe nada con hidroxicloroquina, ivermectina y otras cosas que puedan aparecer, acitromicina o cualquier combinación que pueda existir que se haya escuchado, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que decir. En relación al Remdesivir, también los Estados Unidos compró 90%, creo que del lote de droga fabricada. Entonces, Paraguay tuvo una donación a nivel de la OMS, pero tampoco no es una droga como por ejemplo en el caso de los el Tamiflu que hablamos, que mostró tener un resultado cuando iniciado precozmente en el caso de la influenza. Entonces, por más que tengamos, vamos a decir que tuviéramos acceso a esa droga, que todos tuviéramos acceso a esa droga sin limitación de región o de acceso financiero, tampoco no tenemos en el comienzo del cuadro una droga que sea efectiva. ¿Tá? Si se usan los antiinflamatorios, vamos a usar, así como en las otras virosis, podemos usar el paracetamol o inclusive la dipirona, ¿verdad? O otros antiinflamatorios no esteroideos, como yo les dije al inicio de la pandemia, se hablaba de que había un aumento de las complicaciones en los pacientes con uso de ibuprofeno, y eso no se demostró, entonces no se considera más, entonces se puede usar también los ibuprofenos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al paciente? Lo mismo que hacemos en las otras, y estoy hablando obviamente de los pacientes que le toquen al médico otorrino, al médico generalista, al médico de familia, al médico de la urgencia. ¿Qué vamos a hacer? Tratar su queja y definir si tiene criterios de gravedad o no. No estoy hablando del paciente que ya desarrolló una insuficiencia respiratoria aguda, no estoy hablando del paciente que hizo cuadros de coagulopatía, no estoy hablando de los pacientes, estoy hablando del comienzo de este cuadro, ¿verdad? Entonces vamos a evaluar cuál es la queja más importante del paciente y tratar de tratar esos síntomas, ¿verdad? Y de vuelta, definir los criterios que ya habíamos hablado de gravedad y quiénes son los pacientes de qué son. Entonces, de vuelta a la lista, esta lista va a aplicarse también, como les dije, por ejemplo, a los pacientes con influenza. Fíjense que es una lista en realidad de pacientes de riesgo en general, ¿verdad?
Entonces yo tengo que decir, bueno, este paciente tiene una cardiopatía, cardiorrespiratorio, no, un paciente oncológico, no, un paciente con DPOC o no, metabólico o no, ¿verdad? Eh, una insuficiencia renal, hay algún antecedente de trasplante, usa alguna droga inmunosupresora para el trasplante, usa alguna droga inmunosupresora por alguna enfermedad reumatológica, una enfermedad autoinmune, tiene un compromiso hepático o no, tiene alguna alteración neurológica o no, tiene alguna otra enfermedad que pueda debilitar el sistema inmunológico como HIV o algunos medicamentos, bueno, el caso que ya dije, ¿verdad? De las enfermedades que usan inmunosupresores. Entonces, ¿quién es este paciente? Que es lo que dijimos al comienzo, ¿verdad? Bueno, a ver, hoy, no, hoy podemos seguir un chiquitito, ¿verdad? Porque yo me estoy confundiendo acá en la hora, a ver. ¿Me pueden decir ustedes la hora? Porque estoy 12:45, doctora. 12:45. Sí. 12:45 hora de Paraguay, o sea, ya pasé mi hora, no pasé mi hora, pasé mi hora. Creo que el horario es hasta las 12:20, 12:30. sí, No, 12 empezamos y y media. media, ¿verdad? Si Sí, empezamos y sí, media, sí. vamos a 6:30. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Les quiero hacer, ¿cuánto más quieren ir en relación al COVID para ver si, porque ahora vamos a parar acá, ¿verdad? Pero Sí. quiero saber si ustedes, cuando dieron insuficiencia respiratoria aguda, ¿qué es lo que dieron en relación al COVID? Si les interesa saber las complicaciones que no son desde el punto de vista respiratorio o no, que no es mi área, pero podemos así, tipo hacer un salpicado, ¿verdad? De lo que ya se sabe y de lo que se vio. No va a ser aprofundado porque ni siquiera es mi área, pero podemos continuar con eso en la próxima clase, ¿verdad? Y seguir con sarampión y las otras virosis y las otras enfermedades de la faringoamigdalitis, o ya saltamos nomás a las otras enfermedades de la faringoamigdalitis. Si es por mí, a mí me gustaría ver, doctora, más sobre el COVID. ¿Quieren votar y me manda después Andrea? Me dice sí, no, Dale, no. sí, Vale. vamos a votar. Voten entre ustedes porque yo no sé qué es lo que ya dieron, ¿verdad? Sí, doctora. Entonces, hablen con Andrea de lo que dimos hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna cosa que no quedó claro? Sí, yo te quería preguntar, Mm, doctora, que cuando mencionaste que cuando hay una faringoamigdalitis que afecta a otras zonas, tenemos que pensar en una infección viral, ¿verdad? sí. Eso se debe a que, porque, o sea, es porque el virus se puede propagar con más facilidad o no tiene nada que ver eso. Sí, es más o menos eso. Realmente los virus se replican generalmente más rápido y también porque la manera con que nosotros nos infectamos, ¿verdad? Porque viste que yo estaba diciendo, cuando yo puse se transmite o se infecta a través de la boca, pero en realidad eso es una visión muy limitada. Lo más probable, si alguien estornuda cerca, ¿verdad? Se va a Sí, ir a la cara, a la nariz, al ojo, ¿entendés? sí, De sí, la sí. garganta ya va a pasar rápidamente a la laringe, a la tráquea. Entonces, sí, las gotículas de Fluch, ¿verdad? Y también el tamaño de las partículas virales van a hacer con que se diseminen de manera más difusa y entonces vamos a tener, en cambio, no que las enfermedades bacterianas no puedan, pero normalmente las enfermedades bacterianas, ellas van a diseminarse a otras regiones ya a manera de complicación. Entonces, por ejemplo, una amigdalitis bacteriana, ¿verdad? Puede Sí. tener también diarrea porque nosotros vamos a tener una activación del sistema linfoide en ambos casos, tanto en las virales cuanto en las bacterianas. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, dolor abdominal o puedo tener presencia de ganglios en una enfermedad bacteriana o inclusive diarrea, ¿verdad? Porque al tener, nosotros a nivel abdominal tenemos varios, el tejido linfoide es rico. Yo les mostré lo que me tocaba mostrarle la parte anatómica, pero Sí. no está limitada a esa región. Entonces tenemos las placas de Peyer, entonces a nivel de abdomen tenemos apéndice,
que es riquísimo en tejido linfoide. Entonces, a nivel sistémico tenemos otras regiones de tejido linfoide y esas regiones pueden manifestarse clínicamente también. Yo puedo tener dolor abdominal, puedo tener diarrea, puedo tener hasta dolores que parezcan apendicitis aguda, ¿verdad? Pero sí, las virosis van a tener más rápido ya una manifestación más difusa y las bacterianas van a tener o a manera de complicación o inclusive su manera de aparición también existe manera de aparición rápida en las bacterianas. La bacteriana vos podés tener nada y de repente comenzar con fiebre súbita y cuando veamos las amigdalitis estreptocóxicas van a ver que existen criterios para puntuar y justamente eso se hace porque como los síntomas son tan parecidos, yo tengo que encontrar una manera de decir es esto o es esto, empíricamente, sin tener laboratorialmente la confirmación, ¿verdad? Pero a manera general, yo voy a tener ya de entrada más cosas comprometidas cuando hablo de los virus. Súper doctora, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? No sé. Me parece que vos sos el único que te quedaste despierto. Que no Creo que no, doctora. Bueno, Vamos a votar lo que nos preguntaste y eso. te vamos a avisar. Voten igual, lo que les estoy ofreciendo realmente es un pantallazo, porque es un pantallazo interesante. Sí, doctora. Tenemos unas, en la próxima clase que vamos a hablar, por ejemplo, un poquitito del sarampión, y acá solamente a manera de anticipación. Nosotros, para estudiar y para aprender, obviamente que tenemos que hacer así como si fueran cajitas de separación entre una cosa y otra, ¿verdad? Esto tiene esto tiene esto, pero cuando vamos viendo, y sobre todo cuando vamos viendo en la vida real, van a ver que las cosas a veces se entrecruzan, ¿verdad? Y entonces, pero es útil tener esas cajitas de separación para que yo consiga, porque si no uno se queda perdido, muy perdido, en relación a hacer diagnósticos, digo. Entonces, así tener un pantallazo me parece que de repente es interesante, ¿verdad? De cuáles son las complicaciones, cómo empiezan, de lo que se habla hoy, ¿verdad? En relación a esa fase, de dónde actuaría, por ejemplo, qué es lo que les dije, por qué se está usando el corticoide, ¿verdad? Para tratar de disminuir la parte inflamatoria de la liberación de las quitoquinas, ¿verdad? No les voy a hablar profundamente, hasta porque no soy inmunóloga y mismo siendo otorrino tengo mis limitaciones académicas en la inmunología y a lo mejor muchas otras cosas, pero les puedo dar así un pantallazo en mi visión como otorrino, ¿verdad? ¿Está? Sí, doctora, está súper bien. Bueno, y entonces vamos a parar hoy por acá. Andrea me mandó ya, Lucas me mandó ya el teléfono de Andrea. Quiero que después ella me mande entonces el sí, no sé, ¿sí? Dale. Sí. Y bueno, y seguimos el próximo sábado. Dale, ¿Está? doctora, está bien. Súper. Gracias. Bueno, Nos vemos. chao, chao.